Los niños andan regalando gorras, los niños andan regalando calendarios, andan regalando o repartiendo folletos, los niños están de alguna manera ayudando con la pega de calcas. Y les repito, este es un tema muy delicado que está penado por las autoridades electorales y que en caso de comprobársele, pues incluso podrían inhabilitar a Luis Munguía de competir en las próximas elecciones, en los próximos procesos electorales. Se combinan aquí dos cosas muy importantes. La primera, una evidente ignorancia del diputado de lo que puede y no puede hacer. Y la segunda, unos asesores que lejos de ser o de parecer asesores, parece que le están tendiendo la cama, parece que quieren sabotear a Luis Ernesto Munguía González, uno de los perfiles políticos a los que más les ha regalado la política vallartense, la política mexicana. Lo han posicionado de a gratis prácticamente, y que ahora tiene este severo señalamiento de utilizar niños en su campaña anticipada. Voy con otro tema, y ese tema tiene que ver con el uso lúdico de la marihuana. El día de hoy los senadores aprobaron el uso lúdico de la marihuana. No voy a entrar en tecnicismos. Básicamente lo que aprobaron es que las personas puedan traer hasta 28 gramos de marihuana y puedan consumirla en público sin ningún tipo de impedimento. Ya no va a ser ilegal hacerse, como se dice coloquialmente, el churrito, fumarse el churrito, ya no va a ser ilegal. ¿Cuáles son las condiciones en donde no se va a poder consumir la droga? Bueno, en frente de niños no se puede consumir marihuana. No se puede consumir marihuana frente a escuelas. No se puede consumir marihuana en zonas libres de humo. Y no se podrá consumir marihuana en caso de que alguna de las personas que esté alrededor en el espacio público y no le agrade que usted esté fumando marihuana. En todo el resto de escenarios, si usted quiere hacerse su churrito y fumárselo, va a estar permitido en todo el país. Esta discusión sobre la despenalización de la marihuana tenía años en México. Eran años y legislaturas que pasaban y siempre por algún motivo se atoraba este tema. Nunca se discutía por completo, nunca se discutía a fondo. Y bueno, a partir de hoy, los diputados aprobaron el uso lúdico de la marihuana. Y se ha comprobado, esto porque estuve leyendo al respecto, que en países donde se han tomado decisiones como las que se tomaron ahora en México, se ha comprobado que el consumo de marihuana incluso ha bajado. Que al quitarle ese añadido de clandestinidad, al quitarle ese valor agregado de estoy haciendo algo que no se debe de hacer, muchas personas mejor dejan de hacerlo. Y aparte, la marihuana es un negociazo. Regular la marihuana es un negociazo. Se habla de cerca de 2 billones de pesos en impuestos por despenalizar esta planta que además de fumarse por mero ocio, sirve para hacer medicamentos, sirve para hacer ungüentos, para hacer cremas, para hacer tés, sirve para ordenarse y venderse el propio vegetal. Además de todo lo que tiene que ver con ocio, hay un negociazo por detrás. Y este negocio, si se maneja bien, si se controla bien, puede dejar buenos dividendos a las arcas del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Por favor, dígame qué es lo que piensa sobre la despenalización de la marihuana y la aprobación de su uso lúdico. Acá en Jardines ese diputado nos ofreció hasta la luna. La verdad está muy mentiroso, es muy mentiroso este político. Cada quien su percepción. A sumar en pro de la ignorancia, ya que los que apoyan solo son por intereses personales, sin garantía alguna, son utilizados con promesas. Un abrazo para Carla Schatz. Buenas noches, Milton, saludos desde Tuxpan, Nayarit. Un abrazo hasta Tuxpan, Nayarit. Otro igualito que Alfaro Munguía, dice Gloria Solís. Y vámonos ya con el último tema, y ese tema es algo que sinceramente a más de uno nos hizo molestar, nos hizo enojar, y es que tiene que ver
con el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general o el coronel, no sé cuál sea el término adecuado, Salvador Cienfuegos. Él fue detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con crimen organizado. El gobierno de México pidió que lo trajeran a nuestro país, pidió que Estados Unidos le liberara de todos los cargos para que viniera a México y acá fuera juzgado. Estados Unidos accede a esta petición del gobierno de México y Salvador Cienfuegos llegó a nuestro país ayer por la noche, dejó sus datos como cuando dejas tus datos en cualquier establecimiento comercial y se fue a su casita. Salvador Cienfuegos, que era una de las piezas más altas en todo el organigrama de seguridad de nuestro país, únicamente por debajo del propio presidente en ese momento, Enrique Peña Nieto, al que le han estado imputando en Estados Unidos estos supuestos nexos con el crimen organizado, llega a México a petición del gobierno mexicano y el mismo gobierno mexicano lo deja irse a su casa al señor. Aquí nos hacemos una pregunta importante. ¿En dónde quedó la promesa de eliminar la impunidad? Una promesa que hoy tiene el presidente donde lo tiene. El presidente nos vendió que se iba a acabar la corrupción, que se iba a dejar de robar al pueblo de México y que todo aquel que cometiera un acto ilegal lo iban a juzgar, no importa el nombre, no importa el cargo. Y llega Salvador Cienfuegos, que estaba preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Resulta que llega a este país, a nuestro país. No llega porque el gobierno estadounidense así lo haya querido. Llega acá porque el gobierno de México pidió al gobierno de Estados Unidos que desestimara los cargos porque se iba a enjuiciar acá, se iba a juzgar acá. Y lo primero que hace cuando llega Salvador Cienfuegos es dejar sus datos e irse a su casita a descansar. ¿En dónde quedó la promesa de un alto a la impunidad? Es la pregunta importante. Ojalá que ustedes nos dejen su punto de vista en esta transmisión en vivo. General, el más alto rango del ejército mexicano, gracias a Jesús Anaya. Puro chapulín, dice Gonzalo. Algo le supo a los gringos que aflojaron, dice Ricardo Cárdenas. Ricardo, no fueron los estadounidenses los que por voluntad propia dejaron salir a Cienfuegos, no caigas en estos engaños. Fue el gobierno de México el que lo pidió. Y si tú crees que no hay manera de que el gobierno de México pueda pedirlo, claro que se puede. Dentro de todos los convenios y todos los contratos y todas las alianzas que existen entre países, hay algunos que tienen que ver justamente con esto, con la extradición de personas señaladas de cometer crímenes. Si en México capturan a un estadounidense y el gobierno de Estados Unidos quiere llevar el proceso allá, puede pedirlo al gobierno de México y el gobierno de México lo manda. No todos los acuerdos entre países son acuerdos comerciales, hay algunos acuerdos que se llaman acuerdos de cooperación. Y dentro de esos acuerdos de cooperación está justamente que puedan mandar gente de aquí para allá o de allá para acá para que sean juzgados en su país de origen. Y es a lo que llegó a México. El gobierno de México le dijo al gobierno de Estados Unidos, por favor quítale los cargos y mándamelo. Acá lo vamos a juzgar, acá lo vamos a investigar, acá lo vamos a enjuiciar y acá vamos a hacer todo lo que tú estás haciendo allá. Y llega Salvador Cienfuegos y lo primero que hace es irse a su casa. ¿Esa era la intención del gobierno de México? ¿Que el gobierno de Estados Unidos lo dejara libre para luego ellos también dejarlo libre? No fue una acción propiciada, no fue una acción que el gobierno estadounidense quisiera hacer. Tantos mexicanos que hay en Estados Unidos presos o en proceso de recibir alguna sentencia, si ellos quisieran nos mandaran a todos. Ellos buscan siempre dejar en la cárcel a aquellas personas que pueden resultar peligrosas para su país, porque acuérdense que los nexos con el crimen organizado pegan más fuerte allá, porque toda la droga cae de aquel lado. Salvador Cienfuegos no le conoce o no es la información que tenga del gobierno de Estados Unidos lo que le permitió regresar. Fue la información que seguramente tiene del gobierno de México lo que generó que pidieran que lo mandaran
y aquí se fue directo a su casita. Por acá leo más comentarios. Son acuerdos de extradición y son internacionales, correcto. El ejemplo que seguramente todos tenemos en la cabeza, aquella secuestradora francesa, Florence Cassés. ¿Ustedes creen que el gobierno de México no quería juzgarla en México? Si al final de cuentas en México es donde secuestraba. Pero el gobierno de Francia pidió que la mandaran a Francia. Y México, por todos estos acuerdos que tiene que cumplir, terminó mandándola. A pesar de que en Francia no secuestró a una sola persona, todos los secuestros que hizo Florence Cassés fueron en México. El gobierno de México cooperó por estos acuerdos que tienen con los gobiernos de otros países del mundo y la mandó para allá. Bueno, lo mismo pasa, pero a la inversa, con Salvador Cienfuegos. El gobierno de México pidió que lo mandaran y el gobierno de México lo dejó irse a su casa en cuanto llegó. Parece una burla, lo que hicieron es un absurdo y ahora parece que hay que esperar qué dice la fiscalía, dice Katia. Pues es que en México ni siquiera lo estaban investigando. México se quejó públicamente con el gobierno de Estados Unidos porque no le avisaron que lo estaban investigando. ¿Qué quiere decir eso? Que en México no hay elementos, el gobierno de México no tiene elementos para poder juzgarlo, para poder enjuiciarlo. Ellos mismos lo reconocieron cuando se supo que lo detuvieron. Entonces, si no tienes elementos, ¿por qué lo pides? Lo único que querías, todo parece indicar, es que quedara libre el señor. Y lo compruebas o lo demuestras cuando llega a tu país y en lugar de que esté en un proceso de arraigo, de arresto domiciliario, de prisión preventiva, no, lo dejas que se vaya a su casa sin ningún tipo de problema. Parece que se murió esta promesa de alto a la impunidad y es una lástima porque el pueblo de México es lo que quiere, que haya castigo para todos aquellos y aquellas que no cumplen con la ley que nos hacen cumplir a nosotros a rajatabla y que al final de cuentas andan por las calles libremente. Es la transmisión de este jueves. La invitación es a que se quede muy atento de Vallarta Independiente. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con más información. Cuídese mucho y tenga una excelente noche.